Pues estamos aquí en un lugar maravilloso, en este jardín tan bonito, y está con nosotros la licenciada Patsy Correa, licenciada en educación preescolar. Así es. Y bueno, en realidad también se le dice a los que tienen esta profesión, se les conoce como educadores, educadoras, hombres y mujeres, pero para sus niños ella es mejor conocida como la maeta. La maeta Pachi. Muy bien, pues muchísimas gracias por el espacio, Nada. por permitirnos llegar aquí y realizarte esta entrevista. Es una entrevista que tiene que ver, amigos, pues con la educación, especialmente con la educación de los niños. Y bueno, ella que está dedicada a niños de preescolar, estamos hablando de edades entre 3 y 6 años. Aquí están sucediendo actualmente muchos cambios en la educación. Estamos también en una época, digamos, de transición, porque estábamos acostumbrados a lo mejor a un método de enseñanza, a un sistema, a un programa que últimamente están cambiando, tal vez de manera vertiginosa. De todo eso también nos puede hablar en esta tarde y en esta entrevista nuestra querida amiga, la licenciada Patsy Correa. Nuevamente, bienvenida, muchísimas gracias. ¿Gustas presentarte? ¿Gustas decirnos algo más antes de las preguntas? Ok, soy la maestra, así me conocen por el nombre que tengo, el Patsy. A los niños les cuesta mucho trabajo de pronunciarlo, me dicen Pachi, la maestra Pachi. Estudié mi carrera en la normal, yo soy maestra normalista. 4 años los estudié, me prepararon para esto y aquí estoy trabajando para Secretaría de Educación. Tengo 8 años de servicio. ¿Ya 8 años? 8 años, soy maestra joven. Qué rápido pasa el tiempo. Sí, del 2012 que empecé a trabajar. Fue un año de contrato y en el 2013 me dan mi plaza. El ser maestro no es tan fácil como aparenta ser. Desde que te contratan, todo el proceso que llevas, las cosas que tienes que vivir y pasar para poder obtener tu plaza, el que te tienes que preparar para el examen, estudiar, leer mucho, estar en constante actualización, porque todo, como mencionaste al inicio, va cambiando. Ahorita, por ejemplo, estamos empezando ya con los nuevos programas, que ya incluye lo que es la nueva escuela mexicana, y todo esto implica volver a leer, qué voy a enseñarle a los niños, qué necesitan hoy, porque también los tiempos son distintos. Los niños ahora no son como los de antes, lo vivo con las maestras que trabajo. Por estar en mi municipio, ya es una escuela grande, con maestras de mayor edad y de más años de servicio, y ellas mismas lo dicen, ¿no? Pues los niños de ahorita nada que ver con los de antes, y los padres de familia igual han cambiado mucho. Es un trabajo que se va transformando. Oye, pero qué bueno que mencionas ese aspecto de que hay mucho trabajo y Sí, que hay claro. mucho que hacer, desde lo de leer, preparar las clases, e ir viendo cómo adecuar a lo mejor a los niños ciertos contenidos para que precisamente los entiendan, para que los asimilen. Y es que hay muchas personas que todavía opinan que los maestros no trabajan, que no hacen nada, que flojean mucho, que trabajan poco y ganan mucho. ¿Cómo está eso? ¿Es verdad? ¿No? ¿Qué dices en tu experiencia? Son los mitos que realmente la gente tiene, pero no es así. O sea, el ser maestro no es llegar al salón y pararte frente a los alumnos. Ser maestro es también fuera de la escuela. Yo tengo 8 años de servicio,
pero pienso que la imagen de maestra yo la llevo fuera de la escuela. Yo me puedo identificar en algún lugar, soy maestra y como tal también sé que debo tener que comportarme. No estoy diciendo que soy aburrida, que no bailo, que no voy a fiestas, sí, sí hago todo eso, pero pienso que debo de mantener siempre ese papel, esa figura de maestra. Los mitos que mencionaste son totalmente eso, mitos, porque es en casa planear, hacer material didáctico si tu planeación lo implica. Leer, es lo que mencionábamos esta semana que estamos en cursos. Yo voy a dar una clase de los animales y los ecosistemas, el ecosistema de la sabana a mis alumnos. Pero yo tengo que prepararme y leer qué es la sabana, las características de ese lugar. Ese tiempo en donde lo ocupas para planear una clase y lo estás planeando en tu casa, ese tiempo ¿quién te lo paga? Te pagan el tiempo que estás en el aula, estás con los niños, pero ya este otro tiempo que también puede ser mucho y que puede invadir otros momentos de tu vida, porque también tienes una vida Claro. normal de cualquier persona con familia, en casa, etcétera. Entonces, allí esa parte no es compensada, digamos, ¿no? Y sin embargo tienes que hacerlo. Así es, y es lo que las personas no ven. Mandar a imprimir, fotocopiar las actividades que tú haces con los niños es trabajo porque tengo que trasladarme, moverme. Ese tiempo que yo dedico en casa para preparar mis clases lo dejo de atender mis cosas por hacerlo, pero yo sé que lo tengo que hacer porque es mi responsabilidad y no, nadie nos los paga. Nos pagan por ir a la escuela y todo, pero pues en lo personal es muy satisfactorio. Y yo soy igual de las que pienso que preescolar, el tiempo que estás con los niños es poco, es de 9 a 12, ese tiempo con ellos, porque nosotras salimos y entramos antes. Ese tiempo que estamos con ellos aprovecharlo y me gusta hacerlo. Y se requiere para este tipo de trabajo mucha dedicación, Así es. pasión, estar enamorada o enamorado de esta labor tan importante y que es fundamental para el desarrollo de la sociedad misma, ¿no? Es pilar, es una de las cosas que impulsan a una sociedad la educación. Y tú mencionaste eso, que te sientes, que te da mucha satisfacción a lo mejor el que tengas que estar muchas horas ahí delante de, bueno, no muchas, o las que sean, delante del grupo, da este gusto, esa satisfacción porque pues hiciste algo muy importante, ¿no? O sea, si te sientes satisfecha, a gusto, feliz, contenta. Claro, claro, yo me siento contenta ya, por ejemplo, si nos vamos al 2020-2021, que fue el trabajo en línea, era así, ya los maestros desde la casa, lo que mencionábamos, los mitos, no trabajaron 2 años, les pagaban y todo lo que dicen hasta la fecha, ¿no? De los maestros y la pandemia. Pero no era mucho trabajo, porque en la mañana, al menos en lo personal, yo estaba con las clases de mi hija y en la tarde ya atendía yo mi grupo. O sea, yo soy maestra matutina, yo trabajaba vespertino para poder brindarles esa atención cuando me conectaba yo con ellos. El ver los avances que ellos tienen, mis niños, es muy, muy satisfactorio y eso es lo que me ayuda a seguir adelante. De igual forma, el apoyo con los papás, porque uno como maestro se recomienda con tu trabajo. Si los papás ven que tú trabajas, ellos te apoyan. Hay maestros pues, que les cuesta un poquito más de trabajo, quizás hacer actividades más dinámicas o leer un poquito más. Los papás todos se fijan y ellos te califican y te apoyan. La verdad que yo me encanta, a mí me encanta. Las mismas mamás me lo decían. Ay maestra, yo creo que usted se la pasa horas en la computadora porque esas diapositivas que hacen. Pues no, fíjese que no, ya rápido uno la agarra y te organizas y 1 hora antes me siento y preparo la clase cuando fue en línea y ahora que empezamos presencial, las tardes, 1 hora, 1 hora y media me pongo a hacer mi clase del día siguiente o llego temprano a la escuela y lo hago antes de que entren los niños. Yo soy feliz con mi profesión, en todo lo que hago con ellos me encanta y siempre me gusta buscar y leer, informarme, porque solo así los voy a ayudar. Entonces no solamente trabajas directamente con los niños, sino también de alguna forma muy directo o indirectamente con los papás, porque son como unos evaluadores, ¿no? De tu mismo trabajo, ellos que están como al Claro. pendiente, como apoyándote si ven que hay
una maeta que ayuda bastante bien a sus niños, ¿no? Y eso es gratificante. Sí, ay, sí, claro, es muy bonito que ellos te digan, no, maestra, felicidades. O nosotros la apoyamos, cuente con nosotros, maestra. Ay, no, no vieras ahorita cuando era presencial. De hecho, esta playera me regaló un niño, o sea, al final del ciclo me la dio. Entonces es muy bonito recibir esas muestras de cariño. No, no con lo material, sino con las palabras que ellos te dicen. Yo digo, bueno, pues entonces voy por buen camino. Yo creo que es algo muy interesante escuchar de alguien que vive la experiencia como docente, como maestra, como licenciada en educación preescolar, tan directamente porque lo está viviendo actualmente. Esperemos que les esté gustando la entrevista. Querida Maeta. Mejor conocida. Mejor conocida como la maestra. ¿Por qué decidiste educación preescolar? Habiendo otras, a lo mejor, opciones de carreras, ¿de dónde nace el gusto o la inquietud o cómo? ¿Por qué Patsy quiere llegar a ser o quiso llegar a ser maestra de educación preescolar? Ok, bueno, fíjate que primero yo desde niña dije que quería ser maestra porque mis papás lo fueron. Entonces en ellos vi esa carrera, esa profesión, el ver cómo ellos preparaban sus clases, yo ayudaba a calificar los exámenes, ellos eran maestros de secundaria. Vivía yo con ellos los festivales, la preparación, pues al ser la hija de la maestra, pues a veces tenías que ir con tus papás al trabajo y yo veía todo el detrás, ¿no? Y desde ahí dije, me llamó la atención. Entonces dije, quiero ser maestra, más no, yo no sabía de qué. Muy curiosa tu pregunta, desde que yo estaba en la secundaria, yo decía, quiero ser maestra y quiero ser maestra. Cuando salgo de la secundaria, ya ves que antes, no sé si ahorita lo sigan haciendo, llegan a promocionar las prepas. Ajá. Entonces, sí, lo siguen haciendo todavía. Sí, entonces en una de esas llegan a promocionar una prepa que daban la carrera técnica en puericultura. Ahí podías estudiar esa carrera y luego eso podías ser maestra, entrar a la normal porque ya llevabas una preparación. Llego a mi casa, le platico a mis papás y me dicen, bueno, pues vamos. Y sí, yo soy técnico en puericultista. Y con esa carrera técnica que estudié, tuve la experiencia de trabajar en sector salud y sector educativo. Y obviamente al puericultura es con los niños pequeños. Eso te iba a decir que dijeras la palabrita porque a lo mejor no faltará quien no sepa lo de qué cosa es la puericultura. Es trabajar con los niños desde que están en el vientre de su mamá hasta la edad preescolar. Entonces, como viví estas dos partes y ellos, las prácticas que dabas era en un kinder, en un jardín, el kinder que así se le decía antes, ahorita son jardines de niños. Entonces, vamos, practico, y yo dije, de aquí soy. Y todos me decían, pero tus papás, está mejor secundaria, son niños, es más fácil, hasta cierto punto, porque ser maestro de secundaria es más complejo, porque las materias, español, matemáticas, historia, inglés, y aparte son jóvenes que están en adolescencia, la edad difícil, entonces no es como que ya, soy maestra de secundaria y todos felices, no, a mí me gustó trabajar con ellos, tuve la oportunidad de elegir sector salud, pero no, es la educación preescolar. Qué padre, entonces que hubo una base del núcleo familiar viendo a tus papás cómo desempeñaban también la labor educativa, pero ellos no fueron maestros de educación preescolar, en cambio tú fuiste como enfocándote poco a poco, progresivamente pues, hasta esta área de la educación preescolar y es donde finalmente estás. Pero fíjate que muy chistoso, ¿sabes por qué no quise ser maestra de secundaria? Porque a mí no me gustaban las matemáticas. Mira. Entonces dije, ay no, maestra de secundaria, voy a enseñar matemáticas que a mí no me gustan. Y ahora de grande, en la pandemia di clases de regularización a niños de primaria y matemáticas nivel primaria, las fracciones, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, lo sencillo, ¿no? Lo básico. Pero al final así me terminaron gustando. Pero gracias a la carrera técnica que te mencioné, fue que definí ser maestra de preescolar. ¿Y sigues
pensando que fue la mejor decisión que tomaste. Así es, y la volvería yo a tomar. ¿Por qué una maestra de preescolar, y ahorita van a saber a qué me refiero con esta pregunta porque no la hemos mencionado todavía, Okay. ¿por qué una maestra de preescolar está usando las redes sociales dentro del contexto del ámbito educativo? ¿Por qué estamos usando las redes sociales? Todo empezó a raíz de la pandemia. Nosotros como maestras teníamos que buscar la manera de estar en contacto con los padres de familia, en este caso, porque al ser niños pequeños, pues ellos no tienen acceso a estos dispositivos. Eso hizo que como maestra yo aprendiera, voy a ser honesta, así me veo Sí. joven, pero yo no sabía usar un Google Classroom. Yo no Y sabía mucha gente creo usar- que ni siquiera sabe qué es eso. Ajá, yo no sabía usar el Google Meet, hacer esas videollamadas. Era que tenías que moverte, tenías que prepararte y aprender. Y me pasaron muchos casos chistosos con esto de las plataformas, porque yo no lo sabía usar. Y luego en las videollamadas me acuerdo de una clase que estaba yo dándola y el micrófono lo tenía yo apagado y yo veía que los niños estaban sentados comiendo y nadie me contestaba. ¿Y cuánto yo tiempo hablaste y hasta como que te diste 15 cuenta? minutos. Y ya cuando volteo a ver, yo, ay, el micrófono lo tengo apagado. Y ya le digo, mamá, es una disculpa, porque igual te daban los nervios, ya que están los papás viendo. Los papás te están viendo, porque estaban en sus casas, cada niño en su computadora, pero con sus papás al lado, porque ellos no saben usar esas máquinas. Entonces, a raíz de ahí, las maestras y los maestros, porque en redes sociales veo que hay de todos los niveles, Sí. maestros que hicieron sus páginas y hasta la fecha son hasta TikTokers. Hay gente de universidad, de preparatoria, de secundaria, sí, de todos los niveles. Así es, y fue por esto, yo creo que en lo personal yo lo tuve que aprender a usar. Luego el WhatsApp, darle otro uso para enviar los videos, pero yo decía, ¿cómo me voy a trabajar con ellos? ¿Cómo les hago llegar la clase? Pero por WhatsApp no les puedo mandar un video tan largo porque pesa, no todos tienen el acceso a descargar los videos, saldo, etc. Entonces dije, no. Luego aprendí, una mamá me dice, luego que las mamás te enseñan, los padres te enseñan, ¿no? Me dice, maestra, ¿por qué no usa el Google Drive? Ahí usted sube los videos, comparte la carpeta con nosotros y ya nosotros vemos el video. Entonces tuve que usar todo eso, con decirte que yo no tenía computadora. Tuve que comprar una computadora para trabajar en este tiempo y se me facilitó que en las redes sociales habían los famosos filtros. Y con los niños pequeños tú tienes que capturar la atención. Si presencial cuesta, imagínate en un video que no está hablando contigo y que no todos los niños son de sentarlos a ver un video. Entonces sí, esto me voy al TikTok y ahí veo los filtros y así fue que empecé a llamar su atención con las maripositas, cuando era primavera, Navidad, tantas cosas que tiene, ¿no? Y por eso fue que uso las redes sociales, como decíamos, estos maestros que son hasta TikTokers, que muestran casos de la vida de un maestro en la escuela, porque te digo, no es ser solo estar ahí frente a los niños, sino hay cosas chistosas, las pláticas con los niños son divertidísimas, te hacen el día, el que, ay, ya se cayó uno y ya la mamá me va, ¿no? Entonces es así como que el accidente es inevitable que se raspe, la peladita en el pelito, pero bueno, entonces son casos situaciones que los maestros veo dan a conocer. ¿Te consideras una docente que sí está comprometida, enamorada, apasionada con la labor educativa que desempeñas? Sí lo soy. Sí, me encanta. A mí me encanta mi trabajo. Sí, a mí lo que me preguntabas, ¿estás segura de tu decisión aún? Sí lo estoy y de haber elegido ser maestra de preescolar. A mí me encanta ver cuando el niño llega a la escuela al inicio del ciclo y cómo vas observando su progreso. Es muy satisfactorio decir, ay, yo ayudé a ese niño. Y que luego tengo 8 años de servicio
pero en los 8 años que llevo me ha tocado ver mamás que llegan y me dicen, hola maestra, me dicen, mi hijo todavía se acuerda de usted. Y además su maestra Patsy, que le cantaba, que le platicaba, que lo apapachaba. Entonces, no, yo estoy enamoradísima de mi carrera. Todo lo que puedes hacer con los niños, todas las actividades tan bonitas que hay, las manualidades. No, me encanta. Esa es la experiencia de la maestra Patsy que nos está contando, que nos está dando esta entrevista, respondiendo estas preguntas. Esperemos que les sirva también todo esto que estamos escuchando, y si es de su interés, háganoslo también saber comentando, a lo mejor aquí a través de redes sociales. Ya vamos también a mencionar después las redes sociales de la maestra Patsy, por si quieren también ir a ver su contenido. Es muy importante estar ahora sí que al día también con el tema de las redes sociales, porque a través de ellas podemos difundir y abarcar mucho más tal vez en cuanto a temas educativos, y poder llegar de la mejor manera utilizando esas estrategias a mucho público, ¿no? Mucho más a lo mejor de lo que tenemos específicamente dentro de un aula. ¿De qué manera tu labor educativa contribuye al bien de la sociedad, a su progreso y para la convivencia de los individuos y el desarrollo personal de cada quien? Creo que sin maestros no habrían otras profesiones. En el caso del preescolar, nosotros le damos al niño lo que él necesita para continuar su formación. Les enseñamos a conocerse, a valorarse, a que aprenda a convivir. Somos el primer contacto externo con los de la mayoría de ellos. Hay niños que tienen la oportunidad de ir a guarderías y ellos pues de ahí empiezan, ¿no? Lo que es maternales, pero los que no, y su contacto directo es con el preescolar. Nosotros ayudamos a formar a esos niños que algún día van a llegar también a ser maestros, van a llegar a ser doctores, van a llegar a ser ingenieros, y yo como educadora tengo que tener eso en cuenta, tenerlo en mente al momento de planear. Lo que yo le enseñe hoy es lo que él va a llevarse a la primaria y lo que va a seguir evolucionando hasta la secundaria. Si yo al niño no le enseño lateralidad, él no va a saber que se tiene que formar, que tiene que respetar el turno, que hay arriba, a la izquierda, a la derecha, abajo. Todo eso es importante. Si yo desde chiquito no le enseño a que hay reglas y que esas reglas son las que te sirven para convivir con los demás de manera armónica, en paz, creo que mi labor es importante, ya que yo les voy a enseñar a esos niños cómo llevarse con los demás, que aprendan a integrarse a cualquier grupo social con el que convivan, y les voy a brindar aprendizajes que a ellos les van a servir en los siguientes niveles que van a pasar. En este caso, por ejemplo, la primaria, que es el que está próximo, ¿no? Que yo les tengo que enseñarles las vocales, tengo que enseñarles que ellos tengan conmigo ese primer acercamiento con las palabras, con los portadores de texto. De esa labor no puede prescindir una sociedad, ¿no? Es importante para el desarrollo de la misma que haya pues educación, que haya gente que se desarrolle con competencias, y ese desarrollo lo impulsa desde luego un educador, alguien que transmita ese tipo de conocimientos y ayude a desarrollar esas habilidades psicológicas. Así es, de hecho ahora el nuevo programa que nos están presentando en estas semanas habla que los niños tienen que aprender contenidos que les sirvan en su vida. Si yo le enseño los números al niño, pero no es que cuenten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no. Los números los encuentro en el teléfono, en la televisión. ¿Para qué me sirven los números en un libro? Que sería, por ejemplo, el índice. Que ellos apliquen el agregar y quitar, que yo enseñe al niño a pensar. Si yo aquí tengo 3 y le pongo 3, ¿cuánto tengo? ¿Eso cómo lo va a él aplicar en su vida diaria? Cuando va a comprar con sus papás. Él escucha y ve cómo sus papás sacan cuentas, que el dinero, que las monedas tienen un valor. Eso es mi labor como maestra, es acercarlos a esa vida que van a enfrentar. Que es muy diferente nada más a esto que nos dices, a pedirle, por ejemplo, al niño que se aprenda de memoria 2 más 2 son 4, punto, sin darle
la oportunidad o permitirle o promover que él deduzca con su inteligencia que tenemos, que tiene el niño, que todos tenemos, cómo se llegó a ese resultado. O sea, que haga todo ese trabajo. Eso es lo que ahora tenemos como Se busca. nuevos. Y está muy bonito porque igual se busca ahora que el niño sea más humanista, que los valores los tenga presentes, que respete, que sea tolerante, que sea inclusivo, que aprenda no solo a respetar a las personas, sino a la naturaleza, que tenga una identidad nacional, que sepa, que tenga amor a su patria, que conozca la historia de su país, por qué las tradiciones, por qué las costumbres, y eso como educadora yo se lo voy a enseñar. Estas cosas fomentan y lo que dan es una identidad, ¿no? Un sentido de pertenencia a un lugar determinado, a una cultura que lo sostiene de alguna forma, y es importante, ¿no? Desde edades tempranas fortalecer todos estos aspectos de la identidad. Entonces la labor del maestro es muy importante, muy importante. Yo creo que sí, como maestra, yo me aprovecho el tiempo con mis alumnos en el salón y les enseño realmente, sé que voy a contribuir a que ese niño elija su profesión cuando sea mayor. Le voy a facilitar los siguientes niveles. ¿Cómo es trabajar con los niños? O sea, ¿es diversión? ¿Es un reto? ¿Es un desafío personal? ¿O de plano es una pesadilla? No, es súper divertido desde que llegan al salón y te empiezan a contar. Ah, eso sí, con los niños ya nada es privado, porque luego te llegan a contar, maestra, mi mamá me dijo eso, mi papá hizo esto, ¿no? Ay, señora, me contó su hijo a la hora de salida, y las mamás, ay, qué pena este chamaco, maestra, que anda diciendo todo. Pero eso es parte del Sí, trabajo. sí, no es, y en esa etapa de la vida en la que uno no distingue, desde luego, pues no sé, cosas del pudor o de lo que se pueda o no se pueda decir, que eso ya uno va creciendo No, te van diciendo. igual es muy chistoso porque los mismos niños dicen, mamá, maestra, a veces te dicen mamá, ya te dicen, "Oh", pero así es. Mamá, no, maestra, dice. Dice mi mamá que tú estás loca. Entonces yo me empiezo a reír porque digo, ay, qué bárbaro. Sí, es súper Y divertido. sí es cierto que la mamá llega a decir, ¿qué cabeza tan loca? No le vas a comprar nada. ¿Por qué consideras que los contenidos que se le ofrecen a los niños en su proceso cognitivo deben ser dinámicos? ¿Y en qué medida deben serlo? El niño aprende jugando. Es la mejor manera, como te decía, de los filtros con el TikTok. Tenía yo que llamar su atención y tienes que hacerlo siempre. Tú no puedes estar sentada en una mesa y querer darle clases a niños de 3 años, 4 años. Tienes que estar de pie, caminando en el salón entre ellos, o para que tú igual observes qué están logrando hacer, qué no están logrando hacer. Hay niños que sí son más auditivos, hay niños que son visuales, pero hay niños que aprenden viendo, aprenden tocando. Hay niños que aprenden escuchando y tocando. Entonces, tú tienes como educadora buscar la manera de atraerlo, que no se aburra. Y eso que dices se me hace muy interesante porque te toca identificar a cada uno de ellos, aquel que tiene esta capacidad de aprender de manera auditiva, el que tiene la forma de aprender palpando, el kinestésico, en fin, o sea, todas estas características, la educadora, en este caso tú, las debes identificar y tienes que tener las competencias para lograr identificar, porque allí es donde van a estar todas las fortalezas de ese niño, ¿no? Y también sus oportunidades de aprendizaje. Así es. Y obviamente tus actividades tienen que estar adecuadas a las características de tu grupo. Si estás viendo que les gusta manipular y también van a moldear. Uno de los temas favoritos de los niños, primero, segundo o tercero, es los dinosaurios. Tú le vas a enseñar los dinosaurios y tú les pones la imagen y vamos a hacerlo con plastilina. Y ahí estás trabajando otros aprendizajes inmersos y ahí están ampliando su vocabulario con términos como la palabra extinción. Teorías, hay muchas teorías. Los instrumentos, la lupa, una brochita, es jugando que lo vas a hacer. Y yo creo que es como muy bonito que vas percibiendo, vas escuchando cuando ya integraron este vocabulario a lo que tenían
También da mucha satisfacción, ¿no?, saber que de alguna forma ya colaboraste a que avanzara más, a lo mejor usando palabras o entendiendo los conceptos. Avanzó un poco más, un día avanzó más y otro día otro poco, y eso es satisfactorio. Mira, sí, por ejemplo, ahorita este ciclo que pasó tuve segundo grado y trabajamos el proyecto del día y de la noche. Trabajamos lo que es la contaminación. En uno de estos proyectos les enseñé la definición del medio ambiente, que el medio ambiente es todo lo que nos rodea, animales, plantas, personas, las casas, los carros, dependiendo del lugar donde estás. Cuando yo les empezaba a explicar y ellos decían, ese es el medio ambiente, maestra, lo que nos rodea, aquí es el salón. En mi casa es mi cuarto, mi cama, y ellos empiezan a describir. Entonces dicen, sí se está apropiando de lo que tú le estás dando, está ampliando su vocabulario y es bonito verlo, ¿no? Y escucharlo. Hay niños que les encanta mucho esto del mundo natural y cuando trabajamos el proyecto del día y de la noche, pues le tienes que explicar por qué es de día, por qué es de noche, el movimiento de traslación, el movimiento de rotación, lo básico, porque son niños chicos, son niños de 5 años. Y qué padre, la verdad que me quedé asombrada cuando uno de mis alumnos me dice, maestra, este es el movimiento de traslación, este es el movimiento de rotación. Y que dice, se está diciendo esa palabra, es lo mejor. Te quedas así como que ya, lo logré. Así es. Maestra, ¿qué es un valor humano? El que nos permite llevarnos con los demás, es el que nos permite desenvolvernos en un lugar de manera apropiada. Creo que el valor humano entra como que también yo tengo valor como persona, ¿no? Soy una persona que tengo derechos, tengo mi amor propio, tengo mi propio valor y yo me voy a desenvolver en un lugar aplicando este autoestima que yo tengo trabajada. Voy a hablar con respeto, voy a hablar con honestidad ante los demás. ¿Cómo le enseñas este valor, cualquier valor humano, a un niño de entre 3 y 6 años? ¿Cómo le enseñas? Porque de por sí puede ser complicado para un adulto entender que es valioso, valiosa, que tiene pues sus derechos y obligaciones, que es una persona y que debe hacerse valer. Si a una persona adulta le es difícil a lo mejor entender estas cosas, ¿cómo lo haces con un niño? Te voy a hablar de mi experiencia con el grupo que tengo y yo lo trabajo a través de retos. Cada semana es un reto y uno de los que usé fue yo puedo y no digo no. Porque tenía yo niños que decían, es que no puedo. Bueno, es que igual venimos de lo de la pandemia, que estaban en la casa y pues ya no es lo mismo que estar en la escuela sin mamá o papá. Pues los niños estaban en ese cambio, que debió haber sido en primer año, pero pues ellos no lo vivieron por estar en línea. Entonces, ¿cómo los ayudo? Y ahí fue que de esa manera empecé a meter los valores a través de los retos. Otro reto fue soy valiente, porque algunos lloraban. No voy a decirle al niño, no llores y sé valiente, mejor te voy a enseñar a ser valiente. Ahí tiene que ver algo de las emociones, cómo gestionarlas, cómo reconocerlas, cómo enseñar también a los niños a gestionar esas emociones. Ahora que mencionaste lo del miedo, lo de la impotencia de no poder hacer las cosas, pensar que no las puede hacer. Así es, y se les quedó mucho a los niños ya prohibido decir no puedo. Ya ellos mismos le fueron cambiando, prohibido decir no puedo, sí puedo, hago mis cosas yo solito. Entonces ellos empiezan a adoptar esto de los valores. ¿Crees que los valores humanos, que son los valores universales, están en decadencia? ¿Han pasado de moda? ¿Son una moda en cada época? ¿O actualmente son obsoletos? ¿O ya no responden a las necesidades actuales de la sociedad? ¿O no encajan en dicha sociedad? ¿Qué piensas de esto? Hasta cierto punto sí se están perdiendo, no en todas las personas, no en todos los casos o lugares, pero sí se están deteriorando, se están dejando de un lado y se están priorizando otras cuestiones. Es ahí como educadora que yo tengo que enseñarle a los niños esos valores que necesitamos para llevarnos con todos, porque si yo no aprendo a respetarte, pues vamos a estar siempre con malas caras, con malos ratos. Entonces, a ser tolerante, a ser paciente,
a que debo de incluir a todos porque todos son diferentes, entonces sí nos está costando, sí se están perdiendo. Bueno, yo lo veo de esa forma, que sí se están dejando de un lado y nos estamos viendo más por ser intolerantes, que quien tiene que hacer lo que yo. Y es como una manera de estar estresados, violentos, irascibles. Claro, predispuestos a que tú me puedes faltar al respeto y yo tengo que aprender a reaccionar a lo. Creo que sí hay que rescatarlo en las escuelas. Mira, no nos vamos tan lejos. Tantas noticias que dieron ahora de cuántos adolescentes, jóvenes de otros niveles, prepa, salen de la escuela y que tienen sus pleitos, ¿no? Creo que siempre ha existido, ¿no? Pero ahora con las redes sociales nos enteramos más rápido. Se están perdiendo los valores. O sea, miren que lo que estamos platicando es sumamente interesante y que puede ayudarle mucho a otros colegas, maestros, maestras, y a todo aquel que esté involucrado plenamente en el ámbito educativo, porque son experiencias pues que se han vivido, o que ella, la maestra Patsy, ha vivido allí, está actualmente viviendo este tipo de experiencias. Es verdad que la educación preescolar tiene su significado, tiene su lugar dentro de un programa educativo, de un sistema educativo en cualquier país. ¿Por qué tú crees que sea importante educar a las personas a estas edades tan tempranas? Porque estamos hablando de niños de entre 3 y 6 años. ¿Por qué es importante educarlos justo a esta edad? Porque están en una edad donde ellos pueden adquirir mucho conocimiento que a ellos les va a servir. Desde tu perspectiva como maestra joven de reciente generación, ¿cuál es tu lugar entre los actores de la educación? 2 puntos. El de una maestra que hace que los niños trabajen porque hay que cubrir un programa de estudios, o el de la maestra que acompaña a cada niño en el descubrimiento de su modo de aprender las cosas y de entender su mundo. ¿Qué lugar es el tuyo? ¿El de la maestra institucional o el de la maestra que acompaña a los niños y se baja de su escalafón institucional? Pues soy la maestra que acompaña, porque ahorita somos maestros guías. Yo voy a guiar al niño. Yo no voy a venir a enseñarle la manzana es roja y así va a ser roja toda la vida. No, hay manzanas verdes. Soy esa guía para ellos. Soy ese ejemplo. Ellos van a ser como mi hija. Yo soy su ejemplo. Ella va a aprender a comportarse como lo es su mamá. Y a mi mamá me dio este ejemplo. Yo como hija también tengo el ejemplo que te decía yo de que mis papás son maestros, fueron maestros. Yo soy esa maestra que los guía, que los acompaña, que juega con ellos, que platica con ellos y que trata todos los días en el salón de hacerse parte de sus vidas. ¿Amas tu profesión? Sí, claro, no, me encanta, me encanta. Yo siempre he dicho que si volviera yo a nacer, volvería a elegir ser maestra. Todas las actividades que puedes hacer y luego me gusta compartirlas con mis compañeras. Oye, fíjate que a mí me sirvió esto, ¿por qué no lo usas tú? Oye, compañera, a ti veo que se te dificulta esto, si quieres yo te ayudo. O también estoy abierta a que me digan, fíjate Patsy que te falta esto, porque también hay que aprender a recibir esos comentarios, esas críticas que te van a ayudar a mejorar. Incluso yo misma le he dicho a los papás, si ustedes ven que yo estoy fallando, háganmelo saber, porque así es como yo voy a poder ayudar a sus hijos. Cuéntanos alguna anécdota curiosa, chistosa que te haya sucedido con alguno de tus niños. Yo creo que hay muchas, a ver cuál puedes contar. Claro, bueno, tengo varias, pero recuerdo mucho una en particular porque a mí no me gusta esta bebida de chocolate. Que no quiero decir el nombre. Pues yo no sé, yo creo que lo puedes decir y ya le ponemos ahí en... Bueno, es la bebida popular de los niños, el chocomilk. Okay. Entonces, recuerdo que una vez, a mí no me gusta esa bebida, pero llega un niño y me dice, maestra, ¿me puedes abrir el termo? Y yo, sí, hijito, y se la abro y dice,
ay, apesta, dice, es chocomil, dice. Y así, pero quizás no te suena como que tan divertido, pero en el momento su expresión me causó mucha gracia. Dice, ay, apesta, es chocomil. Y se fue bebiendo su chocomil. Y es que sí tiene, o sea, tiene un aroma bastante particular, pero a lo mejor yo creo que, yo me imagino que no quería decir apesta, sino que huele mucho, ¿no? Porque dices que se lo fue tomando con mucho gusto. Se fue contento con su termo. Igual otra historia que tengo, hay varias como dices, pero otra es que el jabón para las manos. Hay jabones que a veces traen como figuritas en la parte delantera, y había uno para noviembre que quizás estaban promocionando el Día de Muertos y traía una calaverita. Ya ves que esos jabones que sí, jabón de frutos rojos, ¿no? Y traen las frutas. Ese traía unas calaveritas al frente. Entonces era naranja el jabón y los niños vengan por el jabón y les doy el jabón, y una niña en particular me dice, pero la cara, maestra, este jabón es de hueso. Entonces yo dije, ay Dios, no puede ser. Entonces, pero ¿de dónde se le ocurrió a ella decir así? O sea, porque vio la calavera que tenía la portada del jabón. Y entonces como lo relacionas, igual otro. Hubo una vez que el jabón era de aroma a coco. Le dice, le doy el jabón para irse a desayunar, y me dice, pero él salió con una emoción, ¡huele a horchata! Y sale corriendo, ¡huele a horchata! Y sale corriendo, no, de verdad que con los niños te pasa de todo. Y no, que son momentos que son joyas luego, ¿no? Porque las viven y las hijas las viven las personas más inocentes del mundo, que son los niños, ¿no? Que todo es tan transparente en ellos que te diviertes porque es algo tan original. Así es, el abrazo más sincero que he recibido es de ellos. El beso más sincero que he recibido es de ellos. Hay un niño ahorita para el Día del Maestro que me dio una carta que sus papás pues esmeran mucho en su aprendizaje, y el niño empieza a hacer letritas, a remarcar, ¿no? Entonces, en una de esas, en la carta que él la coloreó, son unas nubes con unas gotitas, y él puso, maestra, hace un arco iris hacer un arco iris en la tormenta de uno de tus alumnos. Entonces tú dices, ¿sí? Te llegó. Claro. Entonces dices, tiene razón. Entonces, eso es lo que pretendo ser todos los días. No soy la mejor, tampoco la peor. Trato de esforzarme, de aprender de otras maestras, de maestras jóvenes, ¿por qué no? También ellas que aprendan de mí, y ahí buscándole y divirtiéndome con esos niños todos los días. Igual una muy chistosa que ahora me pasó en este ciclo que terminó, que yo saco mi lonche, mandé a pedir mi lonche, no lo había yo llevado, compré desayuno, lo saco, y eran unas, por cierto, muy sabrosas quesadillas, pero estas quesadillas rellenas con chicharrón. La maestra iba a comer grasa. ¡Hala, pero sí! Entonces, haz de cuenta que llega una niña y me dice, maestra, ayúdame a abrir mi lonchera. Sí, y se la abro, pero en eso ya yo tenía abierto mi platito. Y me dice, su maestra, todo eso te vas a comer. Y yo, sí, todo eso me voy a comer. Entonces ya. Pero con una naturalidad, me imagino, ¿no? Claro, una espontaneidad. Todo eso te vas a comer. Ay, bueno, pues maestra, te agradecemos muchísimo el tiempo dedicado, toda la experiencia que nos compartiste, con las anécdotas con las que nos enriqueces. Esperemos que ustedes como público, amigos que están allí escuchándonos, viendo esa entrevista, les haya gustado. Comenten también si gustan todo lo que puedan decirnos. Vamos a dejar por aquí abajito y al final de la entrevista las redes sociales de la maestra Patsy, que son, ¿quieres compartirlos? Es en TikTok, que te encontramos en TikTok. Sí, en TikTok estoy emprendiendo la página porque me gusta ver esas maestras y maestros que comentábamos, que cómo han expandido sus páginas y enseñan lo que hacemos. Sí. Entonces te encontramos en TikTok, ¿cómo tu cuenta es? Es Patsy Correa 2909. De acuerdo, aquí lo van a ver también al final de la entrevista y por aquí en algún aparecerá para que la vayan a seguir a su cuenta de TikTok.
que tiene contenido educativo. Así es, ahí tengo algunos videos que he usado con mis alumnos. Uno que tuvo mucho éxito, que fue el proyecto de los insectos, ahí lo hice. Tiene varias vistas. Es lo que decíamos, que es lo que te decía de los filtros. Me ha servido mucho los filtros y la pantalla verde de esta plataforma que la verdad que me tuvo mucho éxito. Y otro muy chistosito también ahí de cosas que me pasan en la escuela. Yo trato de mostrar esa parte de la vida de una maestra. Pues, aparte de TikTok, ¿en dónde te encontramos? Facebook, Instagram, en Facebook WhatsApp, Patsy Correa. Ok, Patsy Correa, ahí pueden entonces seguirla y conocer su propuesta, su contenido relacionado con el ámbito educativo. Nuevamente, muchísimas gracias. De nada, y nos de despedimos de ustedes. Nos veremos en una siguiente entrevista. Bye. Adiós.